Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo diálogo sobre envejecimiento y COVID-19 en este día jueves 21 de mayo, feriado, pero es curioso porque seguimos en la casa, entonces es un feriado especial porque seguimos en la casa viviendo y trabajando, la mayoría de los chilenos, además con una cuarentena en el Gran Santiago, y con un sismo, con un temblor. No sé si lo sintieron nuestros invitados, pero hace algunos minutos fue como un estampido, quizás recordándonos que hace 60 años ocurrió el terremoto de Concepción, un día como hoy, y un día como mañana el terremoto en Valdivia. Según los registros sismográficos, el peor terremoto que ha habido en la historia de la humanidad. Y en ese contexto queremos dar la bienvenida a un tema muy importante y muy necesario en relación a lo que estamos viviendo, sobre todo para todas las edades, pero para las personas mayores también, que es la promoción de la actividad física en cuarentena y la prevención de caídas en cuarentena. Entonces, para ello, queremos dar la bienvenida a Eusebio Bravo. Él es kinesiólogo experto en neurorehabilitación y gerontogeriatría. Tiene muchos más cargos, pero estoy tratando de resumirlo y, bueno, agradecerle por su presencia, su disposición. Así que gracias, Eusebio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marco. Hola, hola. Y junto a Eusebio queremos también dar la bienvenida al doctor Felipe Salech. Él es geriatra y académico de la Universidad de Chile y también geriatra de la Clínica Las Condes. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y algo muy importante, porque estamos saliendo a través del fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, es que nuestros dos invitados son miembros también de la sociedad. Así que muchas gracias nuevamente y estamos rompiendo esta tendencia que veníamos teniendo todos los jueves de tener solo invitadas. Así que ahora hay una paridad de género. Muy bien. que es lo que se lleva y que es lo que corresponde también, ¿cierto? Así que ya hay gente que está conectada a esta transmisión y queremos partir por conversar de este tema en un contexto, como digo, de encierro, del mal llamado confinamiento, a mí no me gusta esa palabra, pero de aislamiento físico, no social. ¿Por qué es importante resaltar esto, Eusebio y Felipe? Aislamiento físico y no social. Bueno, yo creo que es fundamental hacer esa diferenciación. Pienso que de lo que queremos ahora prevenir, que es el contagio del virus, es una cosa que se genera a través del contacto físico con personas, con superficies, etc. Sin embargo, eso se configura para generar una medida que sea preventiva, que a la larga tenga un efecto positivo en nuestra salud. Y para eso es fundamental mantener todo el resto de las otras estrategias que también apoyen en ese sentido. Y claramente socializar es fundamental para poder mantener nuestra condición de salud. Socializar es bueno para mantener nuestros niveles emocionales, socializar es bueno para compartir nuestras necesidades en determinados momentos. Entonces, en ese contexto, separar lo que es el aislamiento físico como un puente para transmitir el virus debe estar claramente separado y en otro ámbito del confinamiento o la separación social, que por el contrario deberíamos evitarlo, deberíamos mantenernos más unidos que nunca probablemente en una situación como esta. ¿Eusebio? Bueno, sí. El tema desde el punto de vista físico es bien importante. En estas condiciones las personas mayores ya dejan de hacer lo que habitualmente hacían, las diferentes actividades que realizan, sobre todo los que tienen mayor capacidad funcional y que hacen no solamente cosas en casa, sino que van a, no sé, clubes de adulto mayor o realizan deporte u otras cosas u otras actividades, o ir a visitar, a cuidar a sus nietos, etcétera. Y para eso hay un requisito fundamental, que tengan la capacidad de moverse en el fondo. Diferentes capacidades que le permitan poder llevar a cabo eso. Y producto de justamente este encierro, confinamiento, esa capacidad va disminuyendo. Bueno, y
hay una medida, obviamente, de parte de las autoridades para la prevención del contagio, y que obviamente comparten los especialistas. La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile ha participado en la elaboración de distintos protocolos y recomendaciones. Incluso ustedes han participado también como profesionales en la preparación de estos protocolos. ¿Por qué es importante, Felipe, mantenerse en casa? Pero quizás mantenerse activo, Sí. sea la clave. Sí, yo pienso que esa pregunta y esas dos aristas son claves. En primer lugar, mantenerse en casa es difícil para todos y eso es algo que no debemos hacernos los locos. Es una intervención bien dramática para la sociedad, pero es sin duda una intervención que es necesaria, es absolutamente necesaria porque claramente ha mostrado ser la medida más eficaz en detener las curvas de contagio. El problema con las curvas de contagio es que cuantos más contagiados hay más pacientes sintomáticos. Cuantos más sintomáticos hay más número en términos de N de pacientes que son sintomáticos graves y requieren asistencia por sistemas sanitarios, y eso va generando la progresiva saturación de los sistemas sanitarios. De tal manera que mantenerse en casa para poder bajar la probabilidad de contagio, con eso bajar los sintomáticos y aquellos que requieren asistencia de salud, es con lejos la medida más efectiva para evitar el saturamiento de los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido es fundamental. Y ahí hay que entender de que, dado que lo que estamos haciendo es mantenernos en casa para cuidar nuestra salud, es que debemos preocuparnos de que esto no sea una herramienta que nos juegue en contra, que por estar dentro de la casa encerrado, esto nos vaya a generar problemas de salud. Entonces, hay que entender que estar encerrado tiene riesgos y hay que conocer esos riesgos para poder manejarlos de buena manera. Como decíamos al principio, uno de los riesgos de estar encerrado en casa es pensar que esto también implica un aislamiento social. Y eso es un problema importante, hay que saber reconocerlo y hay que saber manejarlo de buena manera. De manera que estar encerrado no es igual a estar aislado socialmente y hay que buscar alternativas para poder mantenerse comunicado, ya sea con las familias, con mis redes de apoyo y poder de alguna manera mantenerse. Y otro de los riesgos que tiene estar en la casa tiene una repercusión física que es importante. Nuestro cuerpo literalmente funciona como una máquina que en la medida en que nosotros la usamos responde de mejor manera. Para traducirlo de una manera concreta para que la gente la entienda, esa es la razón por la cual los deportistas se entrenan día a día y cuanto más se entrenan con un determinado movimiento, ese movimiento se realiza de manera más eficiente, más rápida y de mejor manera. Entonces, el cuerpo como sistema musculoesquelético, como máquina, responde muy bien al entrenamiento. Entonces, si yo paso de una situación donde antiguamente yo salía de la casa, iba a hacer mis compras, a cuidar a mis nietos, a una situación donde ahora estoy encerrado en la casa, en un espacio limitado, ambientes pequeños, muchas veces departamentos, donde no tengo mucho espacio para moverme, eso genera problemas de mi entrenamiento físico. Y eso, dentro de las repercusiones que tiene, una de ellas son las caídas. Y las caídas son un problema fundamental desde el punto de vista de los cuidados médicos geriátricos. Son uno de nuestros principales síndromes geriátricos. ¿Y por qué? Porque las caídas son frecuentes, porque las caídas se asocian a un deterioro funcional. Muchas personas después de una caída, de alguna manera ya no son las mismas, tienen susto de hacer determinadas cosas que hacían antes. Se asocian a problemas físicos concretos, uno puede quedar con dolor crónico, las caídas importantes se pueden asociar a fracturas o a TEC, que son todos los ambientes malos, y por eso es que las caídas son malas. Pero yo creo que el mensaje final que uno debe transmitir, y que es lo más importante de esto, es que las caídas se pueden prevenir. Entonces, las caídas acarrean una serie de elementos negativos, pero que si las entendemos como un problema y somos capaces de prevenirlo, podemos evitar las caídas y sus consecuencias negativas. Así que, en ese sentido, entender de que el confinamiento, que es bueno para evitar los contagios en términos de coronavirus, tiene riesgos, y conocer esos riesgos nos ayuda a intervenirlos y a tener menos problemas asociados a ellos. Y entender que el menor entrenamiento físico es uno de estos riesgos y que si lo conocemos y lo trabajamos con algunas estrategias, podemos de alguna manera minimizar los efectos negativos que tiene este aislamiento físico en nuestras casas. Estamos conversando con Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile, y con Eusebio Bravo, kinesiólogo experto en neurorehabilitación y también en gerontogeriatría de la Universidad de Chile. Eusebio, insistiendo o profundizando, ¿cómo al mantenerse aislado físicamente se puede mantener activo y saludable una persona, sobre todo una persona mayor?
Sí, bueno, sumando a lo que dice Felipe, uno de los problemas, ¿verdad?, es lo de la inactividad física. Uno producto del propio envejecimiento van disminuyendo ciertas capacidades, entre esas las físicas, también cognitivas y mentales, por supuesto. Y hay una influencia importante, en el fondo, en la disminución de la capacidad del sistema nervioso central también, que tiene directa relación con justamente la movilidad, relación directa con la actividad física. Cuando ocurre inactividad física, algunas de estas capacidades que han disminuido se exacerban, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de fuerza, la pérdida de flexibilidad, de resistencia y de equilibrio, básicamente, que tiene un rol importantísimo en el tema de las caídas, como bien decía Felipe. Entonces, si bien vamos a estar en casa, tenemos que mantenernos activos y realizar, ojalá, actividad física o ejercicio. Hay varios programas de ejercicio que están diseñados justamente para las personas mayores que las puedan realizar en casa. Eso es una súper buena alternativa para contrarrestar eso. Felipe, ¿cómo compatibilizar cuidado y la no discriminación por edad? ¿Por qué esta consulta? Porque había un debate en los últimos días a raíz de la extensión de la prohibición a personas mayores de 75 años de salir de sus casas o sus domicilios, que eso para algunos vulnera sus derechos. Entonces, ¿cómo justamente compatibilizar esas dos cosas? Sí, bueno, evidentemente es una pregunta difícil, porque cuando uno está en el lado de la vereda, de esas personas que de alguna manera son obligadas legalmente a estar en sus casas, por supuesto que uno siente de alguna manera la violencia, una medida de ese tipo. Sin embargo, yo creo que es importante entenderlo desde un punto de vista de una medida sanitaria. Cuando uno mira los números que hemos aprendido de otros países que van un poco más avanzados en los días de esta pandemia, sabemos que las personas mayores concentran un mayor riesgo cuando se contagian por coronavirus. Cuando uno mira las probabilidades de desarrollar una enfermedad que tenga un curso más grave, y eso significa una enfermedad que de alguna manera determina la necesidad de asistencia en un servicio asistencial, de ser hospitalizado o eventualmente requerir cuidados avanzados, eso aumenta en relación a la edad. Cuando uno mira, por ejemplo, los porcentajes de ocupación de camas críticas en función de la edad, los pacientes mayores ocupan un importante porcentaje de estos cuidados hospitalarios porque hacen versiones más graves de esta enfermedad. De tal manera que cuando uno está en un escenario donde los recursos sanitarios progresivamente se están acabando y no tenemos cómo ofrecerle camas ni de cuidados básicos ni de cuidados críticos a la población, lo que necesitamos es evitar que aquellas poblaciones de mayor riesgo de hacer enfermedades que requieran de estos servicios sanitarios se contagien. ¿Por qué? Primero, porque queremos cuidar sus vidas, y segundo, porque no tenemos servicios sanitarios para poder ofrecer esta alta demanda de cuidado. De manera que en ese contexto, dado que aquellas personas que tienen mayor edad son aquellas que tienen más riesgo de desarrollar estas versiones más graves de la infección por coronavirus, es que las medidas son más restrictivas en esta población y tiene que ver con una medida restrictiva principalmente para protegerlos y para cuidarlos. Es esencial y que de alguna manera todos compartimos. Quedarse en casa es difícil, es muy difícil, y eso nadie lo niega. En el fondo, eso claramente debemos entender eso. Por otro lado, como les decía en un principio, pensar de que quedarse en la casa es una especie como de escudo protector contra todas las cosas y no tiene efectos adversos, eso es un error. Quedarse en la casa tiene algunos efectos negativos que debemos reconocerlos, sincerarlos, para poder atacarlos de buena manera y evitar que se presenten estos efectos negativos del confinamiento mal llamado o del hecho de quedarse en la casa. Entonces es importante reconocer efectivamente que existen estos efectos adversos para poder atacarlos, y entre ellos, por ejemplo, yo creo que hoy día en hablar del tema de las caídas se asocia a entender cómo el desentrenamiento físico tiene efectivamente efectos negativos. Pero en relación a la pregunta que tú me haces, yo creo que la lógica va por ahí, es entender de que lamentablemente existe un gradiente de gravedad en relación a la presentación de la enfermedad. Los mayores hacen presentaciones más graves, eso requiere recursos sanitarios para poder atenderlo,
y hoy día la situación, por ejemplo, en la región metropolitana, con ocupaciones de camas críticas por sobre el 90%, en muchos hospitales y clínicas que están atendiendo a sus pacientes ya no en las UTI, sino que en servicios que modificaron para ser unidades de cuidados intensivos. Tenemos que evitar que esas personas sigan enfermando para poder ocupar esos recursos. Es importante también entender en estos conversatorios que muchas veces el problema de la ocupación de camas críticas se centró en esta cosa del número de ventiladores, lo cual es cierto, pero es una sobresimplificación del problema. Cuando yo tengo un paciente conectado a ventilador mecánico, no solo necesito la máquina, yo necesito un grupo de personas altamente capacitados para poder manejar eso y que estén de alguna manera atentos a cada una de las variables. Yo necesito un médico, necesito enfermera, necesito test, necesito equipo de quimología, necesito equipo de rehabilitación. De tal manera de que cuando yo digo voy a abrir un ventilador mecánico, por cada uno de esos ventiladores mecánicos hay 4 o 5 personas que debieran estar altamente capacitadas para poder ocuparlo. De tal manera que en la medida en que yo voy aumentando el número de camas críticas, ese personal para poder generar ese cuidado no aumenta en la misma proporción y eso hace que la calidad del cuidado por cada más ventiladores yo tengo va disminuyendo. De tal manera que en un sistema de salud estresado, evitar que aquellas personas que hacen cuadros más graves lleguen allá es una medida que de todas maneras entre todos debemos contribuir. Hay que entender que las pandemias son enfermedades de alguna manera donde todos ya no respondemos como seres individuales, sino que respondemos como comunidad y debemos cuidarnos entre todos. Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile. Eusebio, la promoción de la actividad física, por un lado, permite prevenir caídas en la casa, pero también cuando las personas mayores tengan la posibilidad de volver a salir a la calle, también, ¿no es cierto? Porque hay un riesgo también muy alto de que haya caídas fuera de la casa. Sí, claro. O sea, como te decía antes, la inactividad física nos lleva a perder ciertas capacidades. Por eso es relevantísimo el poder realizar actividades. Basta con hacer todas las actividades que tú debes hacer generalmente en la casa, tus actividades básicas de la vida diaria, instrumental, etcétera, jardinear. Si tienes posibilidad de hacer ejercicio, sí o sí hacerlo, sobre todo entrenar el tema del equilibrio, que tiene una relación directa con el tema de las caídas, y potenciarlo. En el fondo, para que justamente una vez que ya se retome todo esto y empiecen a salir al entorno, a otro entorno en el que hay más desafío postural, desafío desde el punto de vista de la resistencia, etcétera, la persona mayor sea capaz de adaptarse a eso. Ese es el mayor desafío, el que las personas mayores tengan esa capacidad de adaptación. ¿Y qué te va a dar esa capacidad de poder adaptarte después a entornos diferentes cuando estuviste tanto tiempo en uno solo? Es potenciar tu capacidad intrínseca, en el fondo. Eso es clave y un elemento central para tu poder seguir siendo o lograr ser y tener una gran capacidad funcional que te permite interactuar y participar finalmente después en las cosas que previamente hacías desde el punto de vista social. Felipe, en el caso de las personas que presentan alguna enfermedad crónica, bueno, la mayoría de las personas mayores tienen hipertensión, un porcentaje tiene diabetes, pero problemas como renal o cardíaco, ¿qué se hace en esos casos? Lo primero es entender de que la actividad física en general es parte del tratamiento de la mayoría de las enfermedades crónicas. En el fondo, entender de que dado que yo tengo insuficiencia cardíaca o dado que yo tengo una cardiopatía coronaria, no me debo entrenar, eso es un error conceptual. El punto es que uno va modificando las cargas y las intensidades con las cuales uno se va cansando, o sea, uno se va entrenando. Y es por eso de que, por ejemplo, muchos de los programas de ejercicio de alguna manera van guiando a los pacientes en cuanto a la carga de ejercicio que van realizando según algún tipo de escala de fatiga que vaya presentando el paciente, y lo que uno va haciendo es que va incrementando la carga según se va modificando eso. La escala de Borg es una de las más ocupadas y la ocupan ampliamente los kinesiólogos, pero para no meternos en el dato exacto de cuál escala, el concepto es ese, es que uno va entrenando progresivamente al paciente en la medida en que su capacidad física lo compromete. Y el mensaje medular para las personas es entender de que el ejercicio es parte del tratamiento de la mayoría de las enfermedades crónicas y no es una contraindicación asociada a esto. Al contrario, cuando uno compara el pronóstico de pacientes cardiópatas, insuficientes renales, aquellos que tienen actividad física versus aquellos que no la hacen, es indudablemente mejor en aquellos en que la hacen.
Por lo demás, la actividad física es un promotor fundamental de la funcionalidad y de la independencia de las personas mayores. Aquellos mayores que hacen actividad física tienen mejores rangos de funcionalidad y de alguna manera ejercen de alguna manera, de mejor manera sus actividades cotidianas, y eso es algo que debemos promover, especialmente en aquellos que tienen enfermedades crónicas. Claro, quizá este contexto también es una ventana de oportunidad para poder cambiar este panorama del sedentarismo de las personas mayores, o la obesidad o sobrepeso en muchas personas mayores también. Entonces en ese sentido, Eusebio, puede justamente haber una oportunidad para introducir estos cambios, ¿ah? Mayor sensibilización y conciencia sobre la importancia de la actividad física durante toda la vida. No, sin duda, sí. De hecho, en el último informe de la OMS de envejecimiento y salud, en el que potencian o promueven el envejecimiento saludable, una de las cosas que anda mejor, y bueno, la evidencia también lo dice, es justamente el ejercicio y la actividad física más una buena nutrición y seguir buenos hábitos, sin duda. Entonces, va a ser clave el poder mantener una capacidad física justamente en estas condiciones y para enfrentar también lo que se venga. Hay varios programas específicos, sobre todo lo que mejor anda en este sentido de disminuir el riesgo de las caídas, el número de caídas o la disminución de la funcionalidad, son los programas que incluyen ejercicios multicomponentes. Hay varios ejemplos, hay unos españoles, otros neozelandeses, Vivifre y Lotago, que justamente están diseñados para que las personas mayores lo puedan hacer de forma independiente. Lógico que también en la literatura uno encuentra que cuando son guiados, hay un coach de por medio, también tiene un poco más de mejoría a que lo haga solo o por sí solo. De ahí, y justamente en este contexto actual, es que ha tomado mucha fuerza el tema de la telerehabilitación. Ya se está usando y se están haciendo proyectos en diferentes lugares. Nosotros en el Hospital Clínico de la Chile estamos tratando de sacar prontamente uno. Y justamente para esto, en el fondo, que las personas puedan someterse a un proceso de rehabilitación o bien, en el caso de las personas mayores que ya tienen una buena funcionalidad, que no pierdan esa capacidad y también fomentar, mantener esa capacidad. Entonces yo creo que el desafío va por ahí, el adaptarse también por parte de nosotros para poder entregarle a las personas diferentes alternativas que puedan utilizar para poder mantenerse ok, y no solamente desde el punto de vista físico, sino que también mental y cognitivo y psicoemocional, sin duda. En el fondo, que esto que interactúen con uno por esta vía, en el fondo, chuta, cada vez tenemos más personas mayores que se manejan en las redes sociales y con internet y etcétera. Entonces, creo que eso no sería un impedimento como va a ser. De hecho, ya se está haciendo y cada vez se va a hacer más. Así que yo creo que ahí hay una súper buena oportunidad de poder hacerlo. Por otro lado, también nosotros generamos junto con Felipe, de hecho, por la BIT de la universidad, la vicerrectoría, hay el programa Yo Me Muevo en Casa, que son cápsulas de ejercicio con diferentes niveles de complejidad y que están entonces por un link, están en YouTube y ha tenido muchas visualizaciones, en el fondo ya lleva más de 30.000, creo. Entonces, algo que tan simple que puede estar generando un alto impacto en justamente lo que estamos hablando hoy. ¿Sí? Sí. La simpleza es muy importante para llegar con un mensaje concreto y directo a las personas. Bueno, Eusebio Bravo, kinesiólogo experto en neurorehabilitación, en gerontogeriatría, y también Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile. Estamos conversando de promoción de la actividad física y prevención de caídas. Felipe, también es un tema que tú manejas muy bien y que podríamos asociarlo dentro de las manifestaciones atípicas en una persona mayor, pero que para una persona mayor no es atípico. Por ejemplo, el delirium, u otras manifestaciones como el decaimiento, que son situaciones que se están presentando hoy día. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí,
O sea, es importante entender de que muchas patologías que tienen sintomatología clásica descrita en la literatura, por ejemplo, un ejemplo claro son las infecciones urinarias, que tradicionalmente se manifiestan a través de molestias en la orina, etc. En personas mayores está bien descrito que existen las presentaciones atípicas de las patologías. Y en ese contexto es importante entender de que las caídas pueden ser una manifestación atípica de patologías que uno asocia, por ejemplo, en el contexto del coronavirus. Es importante entender de que las caídas en personas mayores no son un evento asociado naturalmente al envejecimiento. En el fondo, yo no debo interpretar de que si mi familiar adulto mayor se cayó, esto es propio del envejecimiento. Es importante entender de que la caída representa el contexto de que algo está pasando y hay algo que yo no estoy interviniendo y que por eso se produjo la caída. Las caídas tienen múltiples factores, existen factores algunos que son ambientales, otros que son propios del paciente, pero hacer este análisis es fundamental para poder prevenir nuevas caídas. Cuando uno revisa, por ejemplo, datos de seguimientos de pacientes que han tenido caída, uno de los factores predictores más importantes de una nueva caída y de una fractura de cadera es el haberse caído en el último año. De tal manera que es muy importante que aquellas personas mayores que han presentado una caída, como decimos vulgarmente, no se metan esa caída en el bolsillo, sino que la levanten como un problema cuando tienen consultas de salud. Y es importante hacer el análisis de poder entender por qué ese paciente se cayó. Como les decía, si bien las caídas son frecuentes, se asocian a eventos negativos, tienen costos sanitarios que son altísimos, son una de las pocas cosas en salud que podemos intervenir y prevenir de manera muy eficiente. Intervenciones en la casa que suenan de perogrullo, pero cuando uno analiza su propia casa con detalle se va a dar cuenta de que hay zonas que están poco iluminadas, pisos que son resbaladizos, hay veces en que hay desorden en lugares donde es imprudente que haya desorden, por ejemplo en el trayecto entre la habitación y el baño, y muchas veces cuando uno entrevista a sus pacientes y analiza con un poco más de detalle y no se queda solamente con el me caí, sino que uno dice, bueno, ¿con qué se cayó? Y la paciente siempre cuenta, bueno, era en la noche, me levanté al baño, no quise prender la luz para no despertar a mi señora, entonces me fui caminando al baño con la luz apagada y me tropecé con algo que estaba en el trayecto entre el baño y el pasillo. Esa es una historia clásica de caída de las que uno revisa y uno dice, pucha, eso se podría haber prevenido, si yo entiendo por qué se está levantando para orinar en la noche, si entiendo que yo podría manejar ambientalmente eso, prendiendo adecuadamente la luz y sabiendo que yo podría prevenir ambientalmente esto, sabiendo que si yo dejo libre ese camino, que es un camino clásico a la caída entre la cama y el baño, uno podría disminuir ese riesgo. Y por otro lado, las medidas de estimulación, o más que de estimulación, de entrenamiento físico, hoy día, como contaba hace un rato Eusebio, hoy día hay ciencia detrás de esto. Hoy día cuando decimos voy a hacer ejercicio físico con mi familiar, no es solamente moverlo y hacerlo lo que a mí se me ocurra. Existen programas de ejercicios específicos que entrenan musculatura del tronco, que es lo que llamamos el core, y que entrenan musculatura específica del tren inferior, el psoas, los cuádriceps, y que son musculaturas que son clave para poder tener una marcha de buena calidad, poder dar marcha que sea de altura adecuada, que me permita responder ante un desnivel y efectivamente poder compensar y evitar terminar el suelo. Ese entrenamiento físico dirigido a esas cosas ha demostrado sistemáticamente en múltiples ensayos clínicos disminuir las caídas. Así que, un poco para redondear la pregunta, las caídas caen dentro de estas manifestaciones inhabituales de enfermedades, a veces pacientes que cursan con infecciones urinarias, con neumonía, el motivo que los lleva de urgencia es una caída, y cuando uno indaga, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esta caída? Uno encuentra este tipo de problemática. Así que las caídas no deben ser miradas por encima, sino que deben ser consideradas un problema de salud. Yo debo hacerle saber a mi médico o a mi familia, sabes que yo tuve una caída, y esa caída debe de alguna manera ser pensada, analizada, entender por qué se cayó, porque si yo prevengo caídas, prevengo eventos de salud que son muy relevantes para las personas mayores. Prevenir una fractura de cadera es fundamental, prevenir un traumatismo encefalocraniano es súper importante, y eso son lo que nosotros llamamos la punta del iceberg de las caídas, porque son las primeras cosas que a uno se le vienen a la mente, pero no necesariamente son las más frecuentes. A veces las caídas se asocian a traumatismos menores, pero que generan dolor crónico, que dura 2-3 semanas. Ese dolor crónico hace que yo tenga una marcha antiálgica que me hace cargar de mala manera una articulación al otro lado, después termino con dolor en las dos extremidades y entro en un círculo vicioso de una marcha de mala calidad, dolor. Entonces, sin haber tenido el dramatismo de una consulta por fractura de cadera, termino con un problema cascada, un evento tras otro, que me llevan finalmente a perder más funcionalidad en función de una caída.
Así que yo creo que si hay un mensaje fundamental para llevarse de esto, es que las caídas en las mayores son un problema muy relevante, que no hay que pasarlo por encima, y en el contexto de esta cuarentena por coronavirus y menos entrenamiento físico y más tiempo dentro de la casa, genera un ambiente muy propicio para las caídas, porque hay menos entrenamiento físico y por estar más tiempo en la casa las cosas ambientales se hacen más evidentes. Y como las caídas se pueden prevenir, tenemos que hacer un llamado de alerta para prevenir que esas caídas efectivamente se produzcan en nuestros mayores. Y el factor emocional para las personas sanas desde el punto de vista cognitivo o las personas que tienen algún deterioro, ¿hay una relación? Sí, de todas maneras. Existe una cosa que se llama el síndrome de poscaídas, en el fondo, y que es una condición que es bastante frecuente en personas que han tenido caídas y que se presenta del orden de un 20 a 30% de aquellos que han presentado una caída. Este síndrome de poscaídas tiene también un gradiente de manifestaciones, desde las más sencillas, que son de alguna manera tener cierto temor, pero algunos pacientes desarrollan síndromes del espectro ansioso muy importantes, que de hecho limitan la marcha fuertemente, y quienes el proceso de rehabilitación de marcha después de una caída importante se ve fuertemente limitado en el contexto de este síndrome de caída, y algunos de ellos son difíciles de manejar. Entonces, es muy importante, de alguna manera, no mirar por encima y no simplificar estos problemas emocionales asociados al contexto de las caídas, sino que hay que darle su justa relevancia y tratarlo de una manera apropiada, y existen intervenciones y maneras de poder manejarlo, pero no debe ser mirado por encima, y por sobre todo lo que uno más ve como geriatra con otras especialidades, no debe ser entendido para nada como una parte normal del envejecimiento. Cuando no debemos normalizar las caídas son un problema que debemos atender. Eusebio, bravo. Sí, ¿te acuerdas también lo que decía Felipe? Esto que cursen con delirium, una caída. De hecho, previamente, independiente ahora de lo que está ocurriendo, un indicador de que hay enfermedad aguda en las personas mayores es justamente el que se altere la movilidad. Entonces, hay que estar atento a eso. Lo vi en un caso reporte también que se publicó hace poquitito en un artículo en la Journal de Médica de Noruega, en el que describían cómo una paciente mujer octogenaria que vivía sola con una cuidadora de deterioro cognitivo leve, en el fondo no había presentado los síntomas que habitualmente presenta o está presentando una persona que está con COVID. Y justamente lo que describían fue la confusión, la alteración de la movilidad y caída, en el fondo. Y después de 48 horas, después de hacer todos diagnósticos diferenciales, finalmente salió que tenía COVID, en el fondo. Entonces, creo que es muy relevante. Y lo otro también, hablar acerca de que una vez que esta persona mayor que estuvo hospitalizada producto de COVID, etcétera, ya sabemos que la hospitalización es muy deleteria para las personas mayores. Va a ser clave lo de la refuncionalización. ¿Y por qué clave? Porque justamente esta refuncionalización se va a tener que hacer en casa, porque una vez que el paciente ya está ok, estable, por una necesidad y por riesgo, etcétera, las altas están siendo más anticipadas en el fondo. Entonces, lo que generalmente podíamos hacer de dejar a una paciente un par de semanas más para refuncionalizarla, quizás eso vamos a estar limitados a hacerlo actualmente. Y esa refuncionalización la vamos a tener que hacer justamente en casa, y ahí va de la mano todo lo que hemos conversado previamente con los programas de ejercicio y etcétera. Por otro lado, si tenemos una persona mayor que está con inactividad física actualmente y se infectara se va a enfrentar a esta hospitalización con menos capacidad, porque también está escrito que personas que tienen menos fuerza o están con cierto grado de sarcopenia andan peor en la recuperación de la funcionalidad intrahospital y también en la refuncionalización. Entonces, de esa manera también estaríamos evitando que, si es que llegase, ojalá Dios quiera que no, a estar hospitalizado a producto del COVID, una persona mayor, previamente a esto se mantuvo activa y potenciando esa parte, porque si no después va a ser mucho más difícil recuperar esa aptitud en el fondo. Claro. Bueno, hemos tenido una audiencia
permanente, 60 personas, después de más de 30 minutos al aire en esta conversación de promoción de la actividad física y prevención de caídas en las personas mayores, junto a Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile, y Eusebio Bravo, kinesiólogo experto en neurorehabilitación y también en gerontogeriatría. De los decenas de comentarios, todos muy, muy interesantes. Bueno, hay uno que recojo, habla una nieta, ella es cuidadora de su abuelo, tiene 91 años, y dice que entre el cuidado, el teletrabajo que tiene y el trabajo doméstico, no tiene tiempo para ver una cápsula en internet, pero lo que hace es involucrar al abuelo en las actividades básicas de la vida diaria, y ejemplifica, por ejemplo, en hacer la cama, y el abuelo le contesta que eso es ejercicio también. Entonces, estas, digo yo, microrealidades se multiplican por cientos o por miles. Y cuando digo que tenemos una ventana de oportunidad, es porque creo yo, o a lo mejor soy muy optimista, que hay un antes y un después del COVID-19 respecto a la política de envejecimiento, ¿ya? Y hay una oportunidad justamente para profundizar en lo que son los pilares para un envejecimiento saludable. Uno de ellos es la actividad física, Felipe y Eusebio Bravo, para poder tener políticas, recursos, obviamente, para llegar a donde no se llega, lamentablemente, porque hay brecha digital, porque hay limitación de recursos materiales, por el estrés del cuidador y por diferentes otras razones. Me gustaría que hicieran una reflexión final al respecto, como desafíos. Bueno, respecto a eso, creo que el desafío ahora, bueno, que ya viene siendo y ya se viene promoviendo en la persona mayor, que algo clave tiene que ser, se fue Marco, parece, Felipe. Nuestro entrevistador, ya entrevístame tú entonces. Bueno, pero para seguir con los que están escuchando, algo que se tiene que promover y que es relevantísimo es la prevención, más que ir a resolver los problemas cuando ya están, sobre todo en las personas mayores. Y una de las cosas que podemos hacer justamente para la prevención es fomentar la actividad física y también el ejercicio físico. También, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la nutrición y múltiples también programas, instaurar programas que tienen que ver con múltiples disciplinas que están participando, no solamente el ejercicio, nutrición, sino que también la evaluación sensorial, en el fondo, el cambio de lente, etcétera, todas las recomendaciones, como decía Felipe, ambientales, y entre otras cosas, en el fondo. Pero creo que el desafío aquí apunta a que tenemos que prevenir cosas más que después resolver cuando ya está el problema. Y el otro desafío, creo relevante, era lo que ya les decía, en el fondo, que actualmente, quizás rápidamente, que las políticas de salud permitan que se puedan cada vez realizar muchas más cosas por esta vía, ¿sí? O sea, hace poco que finalmente el Ministerio de Salud aprobó que se puedan hacer telemedicina, en el fondo, y que primero estaba solo para médicos, ahora está para kinesiólogos y las otras disciplinas, ojalá, pero eso rápidamente tiene que instaurarse como política de salud para poder llegar justamente a todas las personas, porque actualmente es necesario y creo que ya vamos un paso atrás y siento que deberíamos habernos anticipado a esto. Así que eso, bueno, los invito a ver el programa Yo Me Muevo en Casa, les va a ayudar mucho justamente a esa nieta para que pueda trabajar con su abuelo y también a buscar información acerca de estos programas, porque el acceso es sumamente fácil y las guías de los programas de actividad física multicomponente están diseñadas para que la persona que lo lea los pueda realizar. Entonces creo que es sumamente relevante. Y también felicitar a esa nieta porque en el fondo el invitar a su abuelo a que justamente practique con las actividades básicas de la vida diaria, como él dice, que también hago ejercicio,
va a ser muy bueno. Y no solamente eso, sino que también otras cosas. Así que eso. Eusebio, ¿cuál es la página para conocer estas cápsulas, este programa? Se lo puedo compartir y tú En el la chat. compartes con los demás. En el chat. Sí. Felipe Salech, palabras finales, desafío, como decía Eusebio. Yo creo que acá, desafíos yo creo que tenemos millones. Pienso que en la implementación de soluciones tecnológicas y personas mayores, que es un tema súper interesante, pienso que tenemos una brecha de acceso y de accesibilidad. La brecha de acceso tiene que ver con el que las personas mayores efectivamente puedan tener internet, puedan tener un dispositivo para poder ver alguna de estas cosas o alguien que los asista. Es una cosa de acceso y de alguna manera yo veo que ahí es más fácil porque de hecho hace un tiempo atrás hubo alguna campaña gubernamental para aumentar ciertos gigas de acceso. Yo pienso que eso de alguna manera, gigas más, gigas menos, eso lo podemos solucionar. Y donde veo que tenemos un problema capital es en la accesibilidad a las tecnologías. Hoy día cuando uno mira el escenario del desarrollo de, por ejemplo, de aplicaciones, y uno va a las mesas de trabajo donde se desarrollan aplicaciones, quienes están desarrollando las aplicaciones son personas jóvenes, son veinteañeros que estudiaron diseño, y ellos son quienes están generando las tecnologías. Y la participación del usuario final en el desarrollo de una tecnología es capital para que la tecnología sea usable. Y si ustedes me dicen cuántas de las tecnologías hoy día, estoy hablando de sistemas operativos de teléfono, estoy hablando de aplicaciones, por ejemplo, para pedir un taxi o para pedir alguna cosa a domicilio, o estos mismos programas de ejercicio, meterse a YouTube y buscar el programa de ejercicio que nosotros estamos recomendando en un teléfono inteligente, hacer eso para una persona que tiene un poquitito de temblor, que tiene un poquitito de dificultad visual, o que tiene algún poquitito de deterioro cognitivo, escenarios que son bien frecuentes, es difícil porque las tecnologías no han sido diseñadas para estos usuarios. Entonces, esa brecha de accesibilidad pienso yo que va a ser la más difícil de atacar en el último tiempo. De hecho, sin hacerle propaganda a nadie, hubo una de estas empresas que tienen autos para hacer transporte dentro de la ciudad, que lanzó hace un poco de tiempo por internet una campaña para que las personas mayores pudieran pedir cosas a sus casas. Y es súper interesante porque cuando uno lee ese mail de propaganda, lo que ellos hacen no es publicitar el uso de su app, que es lo más famoso. Ellos generaron un número de teléfono para que la persona mayor pudiera llamar y pudiera pedir de esa manera la cosa que necesitaba. En el fondo, lo que ellos están haciendo es reconocer de que su app no es accesible para las personas mayores. Y lo que ellos están haciendo es decir, bueno, ¿cómo esto podría yo acercarme a ellos? Volvamos 20 años atrás, como yo habría hecho algo, pidiéndolo por teléfono para poder acercarme a ellos. ¿Me explico? Entonces, ahí hay un tema de cómo yo hago que estas tecnologías efectivamente sean accesibles para los mayores y llegan a ellos. Y esto es un problema no solo en Chile, esto es un problema en el mundo. Nos podemos llenar de 50 programas de ejercicios que los publicitemos por YouTube, pero si estos no le llegan a las personas mayores, son tierra de nadie. Si logramos desarrollar programas de telemedicina donde yo tengo un geriatra sentado en un computador listo para esperar a una persona mayor que me aparezca al otro lado de la pantalla, pero la interacción al otro lado no existe, vamos a quedar esperando a que nuestras personas mayores lleguen de alguna manera a tener el recurso. Entonces, la accesibilidad y el acceso a las tecnologías en personas mayores claramente es un tema que debemos atacar. Pienso que es un problema que de alguna manera esta contingencia del coronavirus lo hizo muy evidente, pero no solamente va a ser aplicable en el contexto de esta contingencia, va a ser muy aplicable en el futuro y en los próximos años. Yo creo que claramente las cosas se van a mover en esa dirección y debemos incorporar a las personas mayores en los procesos de desarrollo para que efectivamente estas tecnologías les lleguen a ellos. Muy bien. Ahí te compartí las cosas para que puedas compartirlo con toda la gente que está viéndonos. Es la página de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Ahí aparecen también todos estos programas y también un programa que hizo terapia ocupacional. Yo me cuido en casa. Bueno, nuevamente Felipe Salech, geriatra y académico de la Universidad de Chile, Eusebio Bravo, kinesiólogo experto en neurorehabilitación y gerontogeriatría de la Universidad de Chile. A ambos, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por este espacio de reflexión, de recomendaciones. Es tan importante
en este día y en estos días que estamos viviendo. Entonces, agradecerle, hemos tenido una alta sintonía a todos los que se han conectado. Ustedes después pueden revisar los comentarios que han dejado. Esta transmisión va a quedar en un video on demand para que también las personas se puedan conectar nuevamente y puedan revisar esta conversación y invitarlos a quienes están hoy día conectados a un nuevo diálogo la próxima semana tan interesante y tan necesario, con otros invitados o invitadas muy interesantes también. Así que nuevamente, Felipe y Eusebio, muchas gracias y un abrazo virtual. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Muchas gracias a ti por la oportunidad y la invitación. Que estén muy bien. A ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.